se relaciona sobre todo con esas afecciones a nivel vascular y obviamente por esa disminución en la oxigenación repercute a nivel de lo que son los riñones en este caso. Eso es más que todo por un bajo aporte de nutrientes, etc., los cuales daban como consecuencia la estenosis, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, no permitía una buena nutrición, oxigenación y cómo justamente se atrofiaba lo que son las células renales a ese nivel. Estamos entrando ya a lo que son malformaciones congénitas. Dentro de esto vamos a hablar de lo que es, se puede observar, sobre todo esas malformaciones de tres riñones, riñón en herradura, o incluso cuando hay una mala estructuración y funcionalidad del riñón, dentro de lo que es el desarrollo, sobre todo de la infancia, también vamos a poder encontrarlo. Y todas estas malformaciones que se dan a nivel del riñón se desarrolla en el 10% de los casos. ¿Bien? La neuropatía congénita, por ejemplo, dentro de las causas, las principales de las malformaciones son hereditarias, son genéticas. ¿Bien? Hay un trastorno a nivel genético, lo cual está desencadenando y los está causando. Como resultado, ¿cuáles son? Uno es la displasia renal multiquística, las nefropatías quísticas y la enfermedad quística de la médula renal. Vamos primero con la displasia. Es un trastorno esporádico, es una anomalía de la diferenciación periférica, lo cual significa que, miren, a nivel histológico dice, las estructuras no son justamente las células renales que las conocemos. Es otro tejido, como por ejemplo cartílagos, que van a estar ahí justamente en los canales diferenciados, y los túbulos van a ser inmaduros. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar de displasia. Obviamente, si por ejemplo es cartílago a nivel del intersticio, no va a cumplir esa función de poder justamente absorber los diferentes elementos, en este caso iones que son esenciales. Y si por ejemplo el túbulo es inmaduro, tampoco va a poder absorber, tampoco va a poder eliminar, que era una de sus funciones principales. A nivel tubular era lo que es la reabsorción y la secreción. Esa era su función a nivel de lo que son, sobre todo, los túbulos de la. Ahí está la displasia, miren cómo no es el tejido. ¿Dónde están los glomérulos? No hay glomérulos. ¿Dónde están los túbulos? Bueno, aquí hay un túbulo, aquí hay un túbulo. Se observa que las son delgadas, esta está ocluida. Y miren cómo no existen los glomérulos, y más al contrario hay otro tipo de tejido que es justamente el que reemplaza. Hay quistes, ahí se puede observar, miren esto, tienen como globitos, los cuales son justamente contenido líquido. Ya podemos observar los quistes y cartílagos que están presentes dentro de esta estructura que no es normal, ¿no? Entonces es una displasia renal multifocal. Miren cómo es el riñón, y es incompatible, eso también hay que entender. O sea, no es que signifique que se va a hacer algún tipo de manejo en este caso. Eso es incompatible con la vida, ya que normalmente miren cómo ese riñón no va a cumplir esa función principal. No va a llegar a formar la orina, no va a llegar a eliminar, no va a llegar a absorber, que serán justamente las funciones que cumple dentro de lo que es el organismo. Ya esta tablita está en el libro, el cual justamente habla sobre todo de esas malformaciones congénitas que se van a desarrollar, que vamos a ver dos principales. Uno es la nefropatía poliquística del adulto y la nefropatía poliquística de la infancia. Esas dos son las que vamos a ver. Dentro de lo que es cada una de sus presentaciones, tanto para el adulto como para la infancia, hay algo que lo diferencia de la genética, y es autosómica dominante para el adulto y autosómica recesiva para la infancia. Ahí está la diferencia. Ambos son trastornos hereditarios, pero este es dominante. ¿Bien? ¿Cuál es la característica macro o micro que vamos a ver? Múltiples quistes expansivos en algunos riñones, y estos destruyen el parénquima renal y van a causar esa insuficiencia renal. ¿Cuáles son los genes? A partir de ahora, en neoplasia sobre todo, vamos a hablar de marcadores genéticos, los cuales se asocian a las malformaciones, tanto malformaciones como neoplasias. En este caso, la malformación congénita está por una mutación de los genes PQD1 y PQD2, justamente los cuales se van a asociar. Miren, esos riñones se van a llenar de agua y pueden llegar a pesar hasta 4 gramos en los niños. Y los quistes se van a originar a nivel de lo que son los niños, ¿no? Ahí está lo que es, miren cómo se observa esos riñones.
quísticos son como huecos, el cual dentro de su contenido va a ser líquido, ¿no? También puede tener otro tipo de contenido, pero normalmente la presentación es justamente líquida quística. Ahí podemos observar como también de igual forma ambos riñones, múltiples quistes, los cuales obviamente ya dan una insuficiencia renal, ¿no? Y esto se da por una mutación genética. La de la infancia es autosómica recesiva, ¿no? Tiene variantes en relación a la presentación. Lo más común es que sea en el neonato, puede ser que se dé en el lactante e incluso en la infancia o en la juventud. En otras palabras, recién nacido hasta el año, luego del año a los 2 años, hasta los 5 años o hasta los 15 a 16 años, justamente hasta ahí, la presentación que sí se da, el término es nefropatía poliquística autosómica recesiva de la infancia. Aquí vamos a poder observar, miren cómo va a presentar igual, lo mismo las lesiones que se puede observar, gingiva igual que tiene ese mismo nombre, por justamente la presentación quística que tiene, ¿no? Miren cómo en la infancia se presentan lesiones múltiples, quistes más microscópicos o más pequeños, a diferencia de la presentación del adulto. Listo, con eso terminamos malformaciones y nos vamos a tumores. Para hablar de tumores, solamente vamos a ver una sola cosa. Primero, dentro de lo que va a ser la causa, hay otras que tienen mayor presentación, pero obviamente todas comparten algo, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer? Neoplasia. ¿Cuáles serían? ¿Qué cosas pueden hacer que uno pueda desarrollar el cáncer pulmonar? Humo de cigarro. ¿Cuál? Humo de cigarro. ¿Cuál? Humo de cigarro. Ya, fumar. ¿Otro? ¿Qué más? Inhalación de químicos. Químicos. ¿Qué más? Químicos. Orina. Entonces estamos hablando justamente de medios químicos los cuales van a provocar. Y otro es la genética, también sigue siendo un factor. Si hay un marcador genético que vamos a tener que se relaciona, que se asocia con cáncer, entonces también se considera como un factor predisponente para que luego pueda aparecer. Y es por eso que está ahí. Esta tablita no está en el libro, pero lo coloqué porque quiero que vean que actualmente existe la biología molecular, lo que es la genética, donde tiene mucho impacto para poder determinar desde qué patologías puedan presentar, las crónicas incluso hasta las neoplasias, los marcadores genéticos que cada uno puede sacar y puede justamente ver a qué factor presenta en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener tumores benignos, malignos. Los benignos van a ser la adenoma papilar renal, va a ser el angiolipoma, el otro que va a ser sobre todo el otro. Pero hablemos de los tumores malignos. La presentación mínima es muy poco frecuente. Dentro de lo que es la aparición de los tumores, una neoplasia, lo que le caracteriza es el dolor. Eso es lo que es la neoplasia. Es un paciente que va a venir con dolor, y eso es lo que tenemos que ir investigando, porque cuando descartamos problemas inflamatorios, infecciosos, no hay nada que sea justamente esto, entonces nuestra siguiente sospecha va a llegar a ser lo que son las neoplasias. Entonces tenemos lo que van a ser los tumores malignos, y aquí vamos a asociarlo a lo que nos interesa. ¿Qué es lo más frecuente? En este caso, varones van a tener con mayor frecuencia más que las mujeres, con una relación de 2 a 1. Y eso es importante. ¿En qué edad se desarrolla por lo general? En la 6ª o 7ª década de la vida. Entonces, cuando tiene el paciente 70 años, hay alto factor de riesgo para que pueda desarrollar un cáncer renal. Pero, hasta esa edad, antes, ¿cuál va a ser el primer lugar a esa edad que le pueda dar? El pulmonar, por ejemplo. Por esos otros factores que hemos mencionado. Antes que le dé el riñón, va a ser el pulmonar en el varón. En la mujer, ¿cuál es el cáncer más común? El segundo, el mama. Antes de cenar se dan cuenta, a eso es a lo que me voy, por lo cual solamente tenemos que tenerlo en consideración. Si tu paciente tiene esta edad, tiene dolor, tiene problemas dentro de lo que es la urea y la creatinina, entonces aquí a esta edad sospechen de una neoplasia. No significa que no tenga una presentación a los 60 o a los 50. Es muy poco frecuente que se vaya a desarrollar. Es más frecuente que se desarrolle en esa edad. ¿Sí? Pero obviamente quien me va a indicar cuál es el indicador para llegar a neoplasias renales, en este caso los factores de riesgo. La fiebre y la pérdida de peso. La pérdida de peso sí,
La fiebre no es un indicador, pero la pérdida de peso, que se vaya asociado a lo que es ya la parte de pérdida de peso, eso es otro factor condicionante que les hace sospechar el diagnóstico, sobre todo para lo que son las neuronas. Ahora, la fiebre en algún tipo de situaciones puede presentar, pero por lo general no. Pérdida de peso, sí. La pérdida de peso les tiene que dar como un factor en este caso. Y esporádico, o sea, de vez en cuando que le tiene vacíos, ¿no? Es otra la consecuencia de la fiebre, que se puede asociar. O sea, que cuando te hagan la clase se puede asociar a lo que es la fiebre, sí, pero no es que es directamente de la neoplasia. ¿A cuál? Como consecuencia, otro factor, por ejemplo, puede darse a nivel de lo que son las vías urinarias, antes pero de los riñones, a nivel de lo que es la vejiga, las infecciones recurrentes sí pueden dar a la formación de tumores, sí pueden. Pues hay múltiples causas que tenemos que tener en cuenta. Y sangre en la orina, ¿verdad? La hematuria no es un indicador, o sea, como sabes, también hay lo que es un síndrome nefrítico, pero también puede haber, hasta en una cistitis puede haber hematuria. O sea, no es fácil llegar a un diagnóstico. Lo que les tiene que llamar la atención, la sospecha diagnóstica, es la edad, factores de riesgo que se asocian, y luego empezamos con los marcadores genéticos. O sea, la clínica es variable, por si acaso, pero obviamente te puede ayudar. Pérdida de peso, factores de riesgo, una edad avanzada, alta sospecha de neoplasia, porque no, esa es la alta sospecha. Vamos a... aquí. Muy bien. Lo pone como factor principal, sobre todo lo que va a ser el tabaco, y eso vamos a justamente verlo. Entonces coloca el tabaco como factor de riesgo más importante, pero no solamente para esto, sino para lo que es el pulmonar. En base a frecuencia tenemos otros antecedentes antes de eso. Ahora obviamente lo que son las metástasis, sí es muy importante ver, que ya lo vamos a mencionar. Por lo general se da por contigüidad, significa por las estructuras vecinas que van a estar. Esos son a nivel de lo que es la metástasis. Porque normalmente la vía de diseminación de un tumor se basa por los ganglios linfáticos y una vía hematógena. Entonces, hay dos vías de diseminación y la tercera es por contigüidad. Si, por ejemplo, hay cáncer de mama, todas las estructuras luego que están cerca de la glándula mamaria también van a presentar lo que es la metástasis, en este caso de la neoplasia. Y otra es que el cáncer de mama luego resulta que tiene neoplasia a nivel de lo que son los huesos, una metástasis ósea, y eso se debe por una vía hematógena. O se vaya de lo que es del riñón, luego aparece con cáncer pulmonar, o a la inversa, tiene cáncer pulmonar y luego lo diagnostican con cáncer a nivel renal y se debe de una metástasis. ¿Por qué vía? Vía hematógena. Tenemos dos vías, linfática y hematógena. Ya vamos a ir viendo cuál va a ser la presentación con qué características. ¿Bien? Bueno, ya teniendo en cuenta cuáles son, tenemos el carcinoma de células claras, que es el más frecuente, pues hasta un 80% van a ser estos los tumores que se van a presentar, sobre todo a nivel de los riñones. Se debe, como he dicho, de una malformación congénita o genética, en este caso, por la deleción en el cromosoma 3. La morfología afecta más que todo a nivel de lo que son los poros, con lesiones solitarias unilaterales. Esa va a ser la presentación, ahí están las células claras, afectando más justamente a nivel de los poros. Y a nivel de lo que es la microscopía, a esto se le da. Miren, son células justamente delgadas, adelgazadas a nivel de la membrana claras. Las células claras también hay 8 en los pulmones. Es la misma. O sea, dentro de lo que es la presentación, también a nivel pulmonar vamos a encontrar. Sí, pero de ahí no se asociaría, digamos, que de riñón tiene pasa a los pulmones más. No. A ver, entiendan algo. Primero, o sea, sigue siendo lo que es una presentación de neoplasia. Uno, no es que se asocie que es propio del pulmón, sino que la presentación de esta neoplasia es idéntica. Vamos a encontrar muchas patologías con presentaciones similares, afectando a una estructura. Lo que pasa en las células claras es que la conformación de la estructura, la presentación que tiene, modifica el tejido del riñón con ese aspecto. Y lo mismo pasa a nivel del pulmón. Ahora, ¿qué pasaría en esa relación? Sí puede haber que el paciente presente a nivel de lo que es el pulmón y pueda metastatizar y
y llegar hasta el riñón por lo que son los vasos sanguíneos. Pero eso ya es una metástasis. ¿Listo? Entonces, eso ya es, o sería otro tumor afectando a lo que sería el riñón, pero es una metástasis cuando ya se tenía diagnosticado en otro componente. En este caso, su presentación puede ser solamente que aparezca en el riñón. Y si aparece, estamos viendo que sí hay una frecuencia, pero que es del 10%, es muy poco probable, y que la edad en la cual va a aparecer es a los 60 o 70 años, nada más. Y la conformación que estamos viendo es la presentación que ustedes ya han visto a nivel humano, que va a ser igual idéntica. Entonces, eso es importante. O sea, puede haber algún pulmón, pero sigue siendo propia de esta estructura afectando esta estructura. ¿Bien? Listo. Otro que vamos a encontrar, y esto lo vamos a ver en todas las vías urinarias, no solamente en vías urinarias, también es tan frecuente a nivel de genitales, a nivel de lo que es el revestimiento, a nivel del intestino, y ojo, yo lo he encontrado hasta en la tráquea, al momento de intubar, ahí hemos podido encontrar uno, porque no podíamos introducir el tubo, metimos lo que es un fibroscopio, y resulta que encontramos una lesión exofítica que es justamente los papilomas que pueden desarrollarse, y vamos a ver cómo se van a dar. Dentro de lo que son la parte de las neoplasias malignas, llegamos a los tumores del revestimiento. El revestimiento de todas las vías urinarias, lo han debido ver en esto, se lo recordarán, tiene el nombre de urotelio. Todos estos, el revestimiento que tienen de las vías urinarias es urotelio. Desde la pelvis hasta lo que es la uretra es urotelio. ¿Bien? La vejiga, el uréter, etcétera, es urotelio. Así que ya estamos viendo algo en común que tienen. Y este urotelio, que va a ser un tejido epitelial, puede tener esta lesión, o crecer justamente esta lesión exofítica, se dice por cómo va saliendo un relieve, con un aspecto a una formación de flor, etcétera, un arbolito, etc. Hay 4 variantes. Estas dos son las malignas, las cuales justamente tienen alto grado de malignidad, que son la plana y la plano invasiva. La otra es carcinoma papilar, las verruguitas, que son muy conocidas, y la papilar, pero invasiva, ¿no? Esta es benigna y estas ya son con alto grado de malignidad. Obviamente a esto lo han debido escuchar más que todo con lo que es a nivel de lo que es el cáncer cervicuterino. Si se dan cuenta, sigue siendo lo mismo, aunque sigue siendo un papiloma, tanto se encuentra en lo que va a ser el cervix, puede haber en la vejiga, puede haber en lo que son los uréteres, puede haber en la uretra, puede haber a nivel de los genitales, a nivel de la piel, ya a nivel de la piel. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? La cepa. La cepa que es que se va a encontrar a nivel de la piel en el sexo masculino, en el sexo femenino. Ahí está la diferencia como justamente factor de riesgo más prevalente de lo que va a ser el tipo, en este caso de sexo. Puede ser para el femenino, puede ser para el masculino. Y listo, hacer lo que es la parte de mencionar en base a eso, los papilomas uroteriales, los que van a ser con gran potencialidad de malignidad, de bajo grado, de alto grado. Esto lo vamos a ver más cuando hablemos a nivel de lo que es cervix y cuando hablemos más en el sexo masculino. No a nivel de los riñones, es muy poco frecuente lo que vamos a ver. Con eso terminamos todo lo que es riñones. Ahora nos vamos a genitales masculinos. Muy bien. Terminamos el primer componente, que sería el riñón. El que le sigue va a ser, ¿cuál? ¿Qué le sigue? Uréter. Entonces vamos a iniciar con los uréteres. Dentro de lo que son los uréteres van a tener unos compartimientos. O sea, primero va a ser la pelvis renal. Los uréteres se va a la vejiga y se va a lo que es la uretra. Todos estos tienen que urotelio. Y todos estos cumplen una función muy importante, que va a ser justamente el de llevar la orina que ha formado el riñón para su eliminación. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿O cuáles van a ser las dos alteraciones que se tienen a nivel de lo que es el revestimiento? A nivel de lo que es el revestimiento. Dos, o obstructivas o engrosamientos. Esas son las dos opciones. ¿Por qué es un tubo? Fíjense. Miren, ¿no? Es un tubo, el cual justamente es una visera hueca, en otras palabras, donde vemos la luz, ahí está la luz. Y vemos el revestimiento epitelial que va a tener. Y todos estos tejidos, estos 4 que hemos mencionado, tienen este mismo revestimiento. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablemos sobre todo de neoplasias, dónde se van a formar o cuáles van a ser las lesiones. Veamos. Dentro de lo que vamos a iniciar, aquí, desde aquí para adelante, vamos a empezar a hablar primero
de malformaciones congénitas, las alteraciones que se van a dar anatómicas, funcionales, dentro de cada estructura, en este caso los uréteres. Las malformaciones congénitas que se desarrollan a nivel de lo que son los uréteres solamente se da en un 2 a 3% de todos los casos, y algunos carecen de algún tipo de significado clínico. Significa que puede estarse, se puede presentar y no va a tener ningún tipo de manifestación. Ese es sobre todo el uréter doble uréter o bífide. Vamos a encontrar igual esto. Significa que tiene dos uréteres. El mismo riñón presenta dos que van a llegar a despegar. Y no tiene ningún tipo de asociado a algún tipo de manifestación. Ahí pueden ver, miren, 1, 2. Puede ser que le pidan una radiografía con contraste en el cual puede encontrarse, pero no era por el cual le han pedido, sino que estaban sospechando de que tenía un cálculo, o resulta que está libre y no hay cálculo. O resulta que sí se unen dos y presenta un cálculo, y ahora ya sabemos por qué se enclavó o por qué se obstruyó. Fue justamente porque como tiene dos y eran más gruesos, y en el componente distal se va a unificar, entonces en forma de Y, ahí es donde se enclava el cálculo y encontramos que tiene dos. Entonces a veces pasa con algún carácter significativo, ¿no? Entonces tenemos que ir. Era como cuando les dije, pues hay algunas personas que hasta tienen 3 riñones, otras tienen riñones sin herradura y carecen de algún tipo de significado, solamente cuando se presenta algún traumatismo, un examen de rutina y es diagnosticado. Puede ser que de aquí, por ejemplo, 1 o 2 puedan presentar este tipo de alteración que no le va a llevar a algún tipo de complicación. ¿Listo? El otro, hemos hablado de que habían dos, eso serían las malformaciones congénitas, que algunas sí tienen un carácter significativo, muy poco frecuente, otras ni siquiera tienen algún tipo de carácter. Y luego está ya las dos alteraciones que van a haber, la obstrucción y el engrosamiento. Hablaremos primero de la obstrucción. Se habla de lo que es la UUP, que sería la obstrucción de la unión uretero-pélvica. Primero, esto se va a dar con mayor frecuencia, o se da sobre todo en los niños, o lo que es justamente en lactantes, en otras palabras, en la infancia. Se da más en el sexo masculino, un 20% incluso tiene presentación a ambos lados, bilateral. En adultos, bueno, se puede dar en mujeres, más que en el sexo masculino, en mujeres, y es unilateral, eso no podemos olvidarse. Más frecuente en quienes, niños, y en lo que son justamente varones. Cuando es adulto va a ser más frecuente en las mujeres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que va a haber es una alteración en la estructura muscular lisa, en el cual produce un estrechamiento a nivel de la unión, como su nombre dice, en el útero y lo que es la piel visceral, se empieza a estrechar, lo cual no permite o hace una mayor compresión a lo que va a ser justamente la parte al momento de eliminar la orina, lo cual no permite una mayor eliminación, es más, a veces se obstruye en su totalidad, y lo que hace como complicación es esto, miren, se obstruye, no se abre lo que es la unión, no se abre lo que es su esfínter, y miren cómo la pelvis se dilató. Y esto ya tiene otro nombre, esto ya se llama hidronefrosis. ¿Por qué? Porque el riñón se está llenando de orina, de líquido. Como no puede eliminarlo, aquí está bien, se hace un dibujo, un esquema, ahí está lo que es el ureter, se estrecha, y no puede eliminarse y se empieza a llenar. Primero se dilata los ureter, pero luego todo el riñón se llena de agua. Y esto tiene que ser un manejo quirúrgico, porque hay que justamente abrir esto para que pueda eliminar este líquido. Y es una malformación congénita, no es producido por otro tipo de cosas, es ya una alteración dentro de la formación y el desarrollo. ¿Listo? Nada más. Otro tipo de, uno era entonces lo que era la parte de la obstrucción, otro hemos dicho el engrosamiento, etc. Y tenemos a lo que son los divertículos. Dentro de los divertículos van a ser formaciones extraureteriales, los cuales sobre todo tienen formas circulares u ovoides, y que estos comunican a la luz ureteral, sobre todo a la luz, y la mayoría se encuentra localizada en lo que va a ser la parte más inferior, ¿no? En la que ya está más en comunicación, sobre todo con lo que es la vejiga. Miren, dice poco frecuente uno, segundo dice que son asintomáticos, o sea, no hay algo que vaya a justamente a generar. Entonces, son asintomáticos. Si en caso se presentara una clínica,
son reflejos por la inervación que presenta. ¿Cuál es la inervación que se va a dar? La inervación va a ser justamente parasimpática, por lo cual presenta náuseas y vómitos. Esa es la inervación parasimpática que se tiene en toda la parte de abdomen. Y como presenta algo similar a las estructuras, miren que no tendría nada de relación el que tenga náuseas y vómitos con las vías urinarias. Más uno va sospechando a nivel de lo que es la parte del sistema gastrointestinal, pero presenta ese tipo de por reflejo parasimpático va a presentar entonces ese tipo de manifestación, y también presenta lo que es el cólico renal, presenta la disfunción, la poliaquiuria, y va a llegar a ser lo que es un divertículo, lo cual se diagnostica solamente con una tecnología. Se dan ambos sexos, tanto masculino como femenino, no hay algún tipo de predominio, con frecuencia sobre todo en el lado derecho, y el diagnóstico estudio imagenológico. Ahí están los divertículos, miren cómo hay un engrosamiento, miren cómo el tamaño de los riñones, cómo va a engrosar, obviamente va a producir incluso hasta una obstrucción a nivel de lo que son los órganos, ¿no? Afectando a nivel de lo que es la luz. Incluso miren cómo ese ureter está lleno, está bien delgado a nivel de lo que es su pared, y lo cual justamente se llenó de agua. O sea, la luz que hemos visto, vamos a ver un poquito para que entiendan. Aquí está. Ahí tenemos lo que es la luz del ureter, y luego tenemos su revestimiento, su adventicia, su muscular, etcétera, que ya lo conocen, y a este nivel de que su adventicia y su muscular se está llenando de líquido. Y por eso se ve ese adelgazamiento. Miren acá. Ahí está. Miren cómo está delgado y está llenándose de líquido, pero la luz igual está por dentro, justamente comunicándose sin ningún problema. Hay una comunicación hacia la luz con lo que es justamente la parte de las paredes musculares. Y se llena así, por eso provoca el dolor, por el grado de estiramiento, va a provocar justamente lo que es la parte del dolor en su manifestación. Ese sería ya obstrucción y engrosamiento. En otras patologías como la nefritis, la nefrosis, también se presentan náuseas y vómitos. ¿Cuál? En las otras patologías renales también puede presentarse náuseas y vómitos. Depende, en algunos sí, en las pielonefritis se asocia por reflejos vagales, sí va a haber lo que son náuseas y también hay vómitos, pero esos son reflejos vagales. No es una presentación propia del riñón, sino por la inervación que comparte con todas las estructuras a nivel abdominal. Insuficiencia renal. ¿Cuál? Insuficiencia renal. No he visto con mucha frecuencia los náuseas y vómitos en insuficiencia renal. Era más en la tensión, pero en las infecciones, en la pielonefritis sí. En las pielonefritis cuando vienen, la presentación es tan común para un abdomen agudo por una gastroenteritis que hace variar el biodiagnóstico. Ahí sí, pero eso es la pielonefritis. Cuando hay pielonefritis sabemos que hay inflamación por algún gen, y cuando esto ya va a llegar a los riñones, por la inervación sí provoca lo que son las náuseas. Por eso el diagnóstico de abdomen agudo en la parte no quirúrgica entra a la pielonefritis, y en la clínica está lo que es náusea, vómito, y puede hacer sospechar o puede confundirnos con una gastroenteritis. Puede confundir, pero las otras no es una presentación común que tenemos. Son variaciones en las presentaciones o manifestaciones clínicas que hay. ¿Las renales crónicas? ¿En enfermedades crónicas? Renales crónicas. No, lo que más se va a presentar son las alteraciones a través de lo que son la parte de la formación de orina y las funciones. Pero ese tipo de manifestaciones no es propio de la patología. Se asocia por la inervación que tiene, puede ser reflejos parasimpáticos también, pero no es propio. Te puede hacer confundir incluso el hecho de que tu paciente tenga náuseas y vómitos, te puede hacer confundir de una gastroenteritis hasta un embarazo, y luego sabes por laboratorio que es una infección de riñón. Entonces puede confundir. No es una presentación característica de las náuseas y vómitos. Bien, algo más. Bueno, en lo que es la parte de la ureteritis. Dentro de esto, igual ya tenemos lo que es el término itis, sabemos inflamación, y esto es lo que ya les he dicho en muchas oportunidades y quiero que entiendan bien. El hecho del itis asemeja inflamación, pero no necesariamente infección. ¿Listo? Puede haber una pielonefritis, por ejemplo, solamente por algún tipo de irritación, sí puede haber una pielonefritis, porque sigue siendo una inflamación, pero no es una asociada a una infección, sino se debe a una irritación por algún medicamento. Y eso lo hemos hablado en lo que eran las nefritis intersticiales, que hemos justamente visto de que se da una afectación por fármacos. Entonces, se puede dar. Ahora, van a escuchar un término, cuando lleguemos a infección urinaria, vamos a escuchar la bacteriana y la abacteriana.
O sea, no tiene sentido hablar de infección urinaria y decir que sabemos que la infección urinaria la causa más frecuente es una infección por un microorganismo. Pero ahora tenemos la A bacteriana, donde tiene leucocitosis. Tiene todos los signos, pero no hay un microorganismo. Por eso se dice A bacteriana. Bien, eso vamos a ir. Por eso nunca olviden esto. No es exacto, hay variaciones. Hay algo que le caracteriza. En este caso, la inflamación no va a implicar lo que es la infección y son otras las consecuencias. ¿Bien? Doctor, ¿es diagnóstico? Es un diagnóstico, pero es muy difícil. Muy difícil de llegar. ¿Cuáles son los dos diagnósticos que son difíciles de mencionar? La uretritis y la ureteritis van a ser muy difíciles. ¿Por qué? Porque normalmente en la presentación clínica que se acompaña, cuando se da el diagnóstico es cistitis, o sea, ya llega a afectar la vejiga. Pero en la clínica comparten ambos lo mismo. La uretra tiene la misma manifestación clínica que la vejiga. Solamente que la vejiga igual acompaña con sangre como también la uretra. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Primero les he dicho que las vías urinarias todos tienen el mismo revestimiento, por eso desde ahí aparte todo. ¿Bien? Segundo, el germen que va a provocar la infección desde la uretra va a ascender y la forma de cómo se da es justamente en base al tiempo y en base a la colonización que tiene. Y esto, ya bueno, a ustedes no, a otros grupos les he explicado en práctica, con casos clínicos que hemos visto, que el paciente nunca va a acudir con una primera molestia. Y es más, hay algo que me choca mucho en el hospital, y ustedes ya lo han debido ver en sus prácticas, y a mí los internos me odian. Cuando llegan internados, pero es que yo no rechazo ningún tipo de atención. Si te llegó a las 2 y estás en mi turno, lástima. En mi turno no dormí, por eso me olvidé. A mí me gusta quedarme despierto. A veces cuando estaba así miramos Betty la Fea, incluso para recordar esos tiempos. Hasta eso les hago ver, pero igual se enojan, quieren dormir. Pero el hecho de que cuando uno duerme, no se olviden, tienen que descansar obviamente, pero hay ahí algún tipo de molestia. El problema es que cuando a los niños les va a dar fiebre, la ama, sea 2 de la mañana, 3 de la mañana, te la va a traer. Y te lo hubiera traído tal vez a las 9. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante muchos años? Y esto ha sido desde que yo he sido estudiante, lo mismo ustedes han debido ver. Cuando te dice que entra de turno, lo que te va a decir es lo siguiente: todo lo que es emergencia se atiende acá. Y les van a explicar obviamente lo que es la parte de lo que es triaje. Les van a enseñar a hacer triaje, donde ustedes van a valorar, y si es para una atención consulta, le van a decir vaya consulta. Pero hay que ponernos en el lugar del paciente, porque nosotros también tenemos actividades en los cuales aquí a clases, a prácticas sobre todo, no te puedes faltar por ningún motivo. Es un ejemplo. Y tienes una leve molestia que podrías tal vez ir, pero no vas porque no puedes faltar este tipo de actividad. Y lo mismo pasa con nuestros pacientes. Tienen trabajos en los cuales no tienen un horario fácil de poder acudir a la consulta. Y obviamente llegan, se complica un poquito más y recién están acudiendo. Y muchos colegas, por eso yo hace años quería ser pediatra. He visto muchas cosas terribles descartadas. Y conozco a los pediatras, para mí son fáciles. Es porque se sonríen, se ponen sus pijamitas de superhéroes, y la mamá viene llorando por su agua y le dice, ¿por qué no le ha caído en la mañana? ¿Qué clase de madre? Y esa no es la forma de tratar el paciente. Nunca. Porque pónganse que es un familiar suyo. Así que yo no rechazo. Viene por un dolor de muela, mejor hacen la historia clínica, siguen practicando y tienen control. Viene porque tiene palpitaciones, igual, haces el reflejo vagal, sin necesidad de dar medicamentos, y puedes bajar lo que es la frecuencia cardíaca y listo. Pero tienen que atenderlo. ¿Bien? Y esto se complica tanto, los pacientes, precisamente porque les dicen que no tienen nada, y eso es mentira, nunca siempre hay algún trastorno. Y actualmente eso es lo que me molesta, porque la definición de salud, ¿cuál es la definición de salud que conocen? Ahí está. Físico, psicológico, social. ¿Listo? Entonces, ¿el estrés es solamente una situación o es una enfermedad? Es una enfermedad. Entonces, se dan cuenta, ese es el problema. No tiene nada y lo quieren botar. Y el paciente siente, dice que siente, o sea, tiene una sensación que no está justamente, no le deja tranquilo. Hay que investigar.
pero no por eso le vas a rechazar o cerrar la puerta. Muchos de mis colegas tienen problemas, por eso mis hijos son más grandes. Y es porque no les rechazo. Entonces me preguntan cuándo entro para que así justamente vengan. De todas formas, eso es lo que quisiera que aprendan, que no pueden rechazar. Y en este caso, miren cómo habla de llegar a un diagnóstico de una estructura que está superior primero a lo que va a ser la vejiga. Es muy difícil. La manifestación clínica es idéntica en presentación a la vejiga y a lo que va a ser ya la parte, en este caso, del riñón. Cuando asciende, a veces pasa desapercibido, o cuando ya el paciente tiene ese dolor, es más ya una afección a nivel renal que a nivel de lo que son. Entonces, eso es importante. Y el paciente se va, igual que ustedes, tienen algún tipo de dolor, se cortaron el dedo, saben que se va a infectar, que deberían haberse hecho en algún punto, y nada, lo dejan así, siguen haciendo su actividad física, su actividad cotidiana, luego se infecta y recién acude a la consulta. Entonces, lo que atendemos no son casos agudos, son casos crónicos en los cuales se reducen. Y muy difícil de llegar a este diagnóstico. La verdad, soy franco, es muy difícil. Los únicos diagnósticos que manejamos es pielonefritis, sabiendo que afecta a todas las estructuras superiores del riñón, y luego están las cistitis, comprendiendo que está la uretra y la vejiga. Entonces ya tienes a esto. Ahora, si es que es un paciente que sí acude en primera instancia, por ejemplo para la uretra, la clínica de la uretra es el prurito, y la polaquiuria, nada más para la uretra. Para la cistitis ya entra a veces hematuria, ya entra el dolor, el hipogástrico, entonces ya hay cositas más específicas para cada uno. ¿Okay? Pero de todas formas tenemos que conocerlo. Lo que nos ayuda, dice, es un examen que sí te puede ayudar a dar este diagnóstico. ¿Cuál creen que es el examen que te permite ayudar el diagnóstico desde lo que son los quistes, etcétera, a través de esa visualización? ¿Cuál creen? Hay un examen que les ayuda. La ecografía. La tomografía también, pero es muy caro, pero la ecografía es tan económica que ahora la ecografía te puede ayudar a saber si es uretritis, si es cistitis, te va a ayudar. Hasta para la pielonefritis te puede ayudar. Porque en base a la ecografía tú colocas y vas a poder observar que estos van a estar dilatados o que va a haber un cálculo, también te va a poder ayudar. Entonces, se ha vuelto un examen que está permitiendo ayudarte a identificar la región donde se está dando la manifestación. Y era precisamente por esa inervación que le mencionaba tu compañero, que a veces hay variaciones en la presentación. Que puede ser desde la vejiga, puede ser el uretra, puede ser el riñón, pero es por toda esa inervación abdominal, las estructuras vecinas que se pueden tener. ¿Bien? Muy bien. Dentro de lo que es la uretritis, entonces, hay dos, la folicular y la quística. La folicular va a ver lo que son los linfocitos a nivel histológico, con lo que son la formación de ciclos germinales, y la quística, su nombre mismo lo dice, son estos de acá, bien común, son justamente elevaciones, afectaciones del nivel del endotelio, con contenido en este caso de líquido, que a veces por una infección sí puede ser lo que es la parte en este caso, de lo que es puede ser supurativo. Luego, dentro de lo que es la parte folicular, también se tiene las cistoscopías, sobre todo actualmente se puede realizar este tipo de manejo, poder entrar, ya que esto puede provocar una obstrucción, miren cómo hay pólipos que pueden crecer de igual forma, o también lo que son las lesiones quísticas pueden ser internas a nivel de la luz. Entonces se puede introducir, vaciar justamente estas lesiones que se presentan y restaurar el cuadro. Dentro de la manifestación va a ser una manifestación de obstrucción que va a presentar, ¿no?, en la formación de la. Miren cómo ahí se ven los quistes que se puede dar. A veces pasa de forma desapercibida. Y este tratamiento, por si acaso, si hemos dicho que no es infección, pero sí es la inflamación, el tratamiento para esto más eficaz es el quirúrgico. Es como las mujeres, al escuchar las que tienen quista o han visto que han tenido compañeros que tienen quistes, el mejor tratamiento es el quirúrgico, y sobre todo la cesárea. O sea, si hace la cesárea, aprovechando se les recomienda el embarazo. Durante el embarazo se hace la cesárea, se abre, se va lo que es el ovario, están así como esto, y lo que se hace es quemar poquita la lesión. ¿Listo? Es más fácil, por eso se recomienda. O sea, matas dos pájaros de un tiro. A eso es a lo que se refiere. Porque después manejar esto es muy difícil. ¿Para qué hacer una cirugía para poder hacer esta parte? No lo justifica, y por eso es que evoluciona hasta aquí. Y obviamente se complica más. A veces desaparece, a veces explora el cuadro, depende mucho en relación a lo que hace la parte de la.
No hay tratamiento. No, medicamento no hay nada para que te elimines. Han mencionado que el inflamatorio, que el corticoide, no hay eficacia. Han utilizado múltiples. El mejor tratamiento es el cultivo. Ni para los quistes a nivel del ovario que utilizan hormonas tiene eficacia. No hay eficacia. No funciona. O sea, controla o regula la concentración hormonal, pero no es un tratamiento definitivo. El mejor tratamiento es abrir, quemar. ¿Listo? Es como las besuritas. Por ejemplo, las besuras han de ver que no hay ningún tratamiento. Les han de hablar de fármacos, etcétera, pero no. La mejor es la crioterapia. Lo que mejor es un frío y lo retiras y listo. Lo mismo, es una lesión en la cual es un quiste. Tienes que debilitar justamente este contenido que está provocando alteraciones a nivel de lo que es la parte intestinal. Por eso es que se evoluciona. ¿Cuál? Quimioterapia. No, porque no es una neoplasia. No va a ser eso. Esto no es una neoplasia, es solamente una inflamación en el cual con lesiones quísticas por un debilitamiento que hay a nivel de lo que es el endotelio, se está llenando de que, en este caso, orina o agua, se está llenando de lo que son únicamente toda la parte del espesor de la pared de lo que son los órganos. Y es por eso que se complica así. Y cuando ya se va a complicar así, ¿qué vas a hacer? Reemplazo. ¿Saben cuál es el problema? Entiendan. Si tú quieres tratar esto que no te va a tener ningún tipo de manifestación, primero tienes que abrirle. Para llegar a los riñones, ¿saben cuánto es el tamaño de la incisión? La incisión es grande. Y la complejidad que se tiene es mayor. Ahora hay otro tipo de cirugías. Está la robótica, que tiene mucha eficacia, pero en Bolivia no tenemos en primer lugar. Y el costo de utilizar ese tipo de insumos para poder realizar un manejo de esto es muy elevado. Así que por eso es que se deja, a veces se restaura el cuadro, a veces no provoca clínica, a veces no se complica. En caso de complicación, recién se realizamos. Recuerdan que cuando iniciamos la práctica les mostré un riñón que tenía todas sus funciones normales, pero tenía un quiste. Y el hecho de que presente ese quiste no hacía que tenga nada más de manifestación. Así que, ¿para qué lo vamos a operar? Eso es a lo que vamos a operar. ¿Qué le operaría si es que no tiene ningún tipo de manifestación? Cuando va a presentar ya una manifestación como tal, va a ser cuando esté así de pequeño. Y obviamente ahí se va a reemplazo. Vámonos a los tumores. Otra cosa son los tumores. Otra cosa era la inflamación y otra cosa es los tumores. Obviamente un tumor, y entiéndanlo muy bien, y aquí está la imagen, ¿bien? Que uno puede pensar que es un tumor, no es un tumor. Un tumor al crecer va justamente a ocluir la luz. ¿Qué pasa por la luz de los uréteros? La orina. ¿Para qué? Para que se elimine. Ahora, si está creciendo algo que va a ocluir, ¿cuál va a ser la manifestación? No tanto la insuficiencia. No es en sí una insuficiencia. ¿Cuál sería la manifestación? O sea, ¿qué no produce el paciente? Orina, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar después? Se provoca un edema por obstrucción. Es que ya no es una insuficiencia, porque si tú le pides un laboratorio, el riñón estaba bien. El problema ¿dónde está? Que por debajo del riñón se cerró la luz y el agua, o sea, la orina se está retrocediendo, llega a afectar a los riñones, pero no es una insuficiencia, sino es una afectación obstructiva, la cual justamente provoca esto de acá. Lo primero que va a provocar es esto. Que les he dicho que se llama hidronefrosis. El riñón se llena y luego a nivel general todo el paciente va a estar con lo que es su edema y obviamente provocaría ya lo que sería una destrucción total. Pero ¿por qué? Por una obstrucción. No ha sido la causa a nivel del riñón. El riñón estaba bien. El que ha causado eso es un tumor que está ocluyendo la luz y está haciendo de que se vaya a obstruir y ya no va a eliminar lo que es justamente eso. ¿Cuáles son esos? Está el pólipo, la imagen que hemos visto, el cual justamente va a empezar a tomar una lesión tumoral. Y miren, es más frecuente en los niños varones, es muy importante. Niños y en varones es donde se va a formar. Los síntomas, obstructivo, como si fuera un cálculo, lo mismo que el cólico renal, el mismo dolor es el que va a presentar. Aquí está lo que decíamos en una parte, el cálculo, por cómo se enclava, a veces produce una lesión que empieza a provocar el sangrado por lo que es hematuro. El tumor, por un crecimiento que se da, puede presentar de igual forma por lo que es la hematuro.
El dolor es lo primero y lo característico que va a haber, y dependiendo del grado de complejidad, luego presenta la hematuria, la disuria y la poliuria. El tratamiento quirúrgico, no hay de otra, ¿listo? Quirúrgico, obviamente asociado a radioquímica, pero el tratamiento es quirúrgico. ¿Cómo se va a llegar al diagnóstico? Con la cistoscopía, porque no es un cálculo, así que la radiografía no me va a mostrar nada, y la ecografía aquí falla, porque la ecografía normalmente te muestra una sombra por el cálculo, entonces es fácil de poder diagnosticar, pero aquí es donde falla, y para el ecografista está normal, porque sigue siendo el mismo tejido, no va a presentar esa sombra, así que ahí es donde falla, o en lo que es la ecografía, pero la tomografía no, va a fallar y ahí va a mostrar un crecimiento de una masa. Así que, y el mejor es el que tú veas, se coloca una camarita, se introduce desde la uretra, se va ascendiendo, llegas hasta lo que son la parte de los uretros y vas a poder encontrar esa obstrucción que se llama. Se conoce como ureteroscopía o cistoscopía. Ese es el examen. Entonces miren cómo se relaciona lo que son los tumores. Ahora, dentro de los tumores tenemos que recordar que va a haber justamente que se va a formar por el tejido mesenquimatoso, los pólipos fibroepiteliales, los cuales van a vascularizarse. Estos, cuando son tumores mesenquimatosos, su característica de estos es que tienen vascularización. Esto es un uretro, no es un apéndice. También parece apéndice, pero no lo es. ¿Listo? Ahí se puede observar cómo justamente da ese aspecto engrosado. Miren, totalmente vascularizado. Se conoce como megaureteros. En los malignos, la presentación del benigno, ¿en qué edad se da? En la infancia, más frecuente. Y miren cómo en la presentación maligna, lo más frecuente que se ha observado, sexta y séptima década de la vida. Pero como les digo, en relación al porcentaje, es más frecuente que le dé incluso al de un tumor renal antes que a nivel de infección usual. Es más frecuente. Entonces tengan en cuenta eso. Y lo que causa obstrucción de la luz. ¿Listo? Ahí está lo que es la parte de los tumores. Miren cómo se da esa formación justamente que se tiene, totalmente fuera de lo que es la estructura normal de lo que es el. Muy bien, eso sería la lesión. Ahora veamos otro tipo de lesiones que puedan provocar una obstrucción a nivel de la luz de los uretros. Hay dos tipos que se tienen. Se dicen lesiones intrínsecas y lesiones extrínsecas que vayan a ocluir la luz. Las extrínsecas son fáciles, son todos los órganos que pueden provocar por compresión una obstrucción. ¿Cuáles? En las mujeres, el embarazo. El embarazo va a provocar una obstrucción, sobre todo en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, por la presión, por todas las va a provocar una presión. La inflamación por justamente estructuras vecinas, la salpingitis, etc. La epi, la peritonitis pueden provocar igual lo que es una compresión vecina. Endometriosis y los tumores externos, como por ejemplo el tumor de vejiga, el tumor de recto, igual comprime a lo que serían los uretros. ¿Cuáles serían las intrínsecas? Las intrínsecas son tumores propios de los uretros, 1, los cálculos renales serían 2, los coágulos, los pólipos y una situación neurógena en el cual provoca una constricción de la luz y obviamente no permite lo que es la dilatación. Pero no está, no es extrínseca la próstata por la ubicación anatómica. ¿Dónde está la ubicación anatómica? Creo que ya no está aquí. Acá. Mira, si la lesión es aquí, ¿dónde está la próstata? Está aquí. O sea, no le está provocando una compresión. Ahora, cuando decimos extrínseca, el embarazo, porque aquí el útero va a crecer hasta la parte abdominal y lo comprime. Se dice lo que es la vejiga, cuando hay tumores de vejiga, esto va a crecer y lo comprime aquí cerca. Luego se encuentra el recto por detrás, un tumor del sigmoides, etcétera, comprime acá. En cambio, la próstata está por fuera, no lo está comprimiendo. Entonces, esa es la diferencia. Los otros son lesiones que estén cerca, que vayan a provocar una obstrucción. Esas son las extrínsecas. Pero las intrínsecas son propias. Ahí nuevamente lo mismo, en relación a lo que es la presentación que hemos visto. Pasamos a vejiga. Lo mismo vamos a ver malformaciones congénitas,
Dentro de estas malformaciones congénitas están los divertículos. Los divertículos se pueden dar por dos consecuencias, una la congénita que vamos a ver y otra la adquirida. Se debe por una impaginación de la pared vesical, la congénita por su mal desarrollo y la adquirida por ese engrosamiento de la pared muscular. Esto puede deberse, por ejemplo, por las infecciones recurrentes que se dan. En la clínica, miren, dice, son zonas de éstasis de orina, por eso la clínica es un poco significativa, pero la predisponen a formar divertículos, las infecciones, formación de cálculos, en algunos las neoplasias o los reflujos vesiculares. Entonces ahí están los divertículos, miren cómo se dan las formaciones a nivel de lo que es la pared, en algunos lados, ¿verdad? Que los congénitos, estos divertículos, miren acá. Este de acá, miren cómo se tiene lo que es el uretre, llega a unirse con lo que va a ser la vejiga, aquí está la unión, y lo cual va a haber justamente un esfínter que cuando esto comprime no permite que exista el reflujo. Pero si hay un pólipo a nivel de lo que es la unión, estaría provocando una obstrucción. Ahí también, hasta acá llegará la orina, pero no va a poder pasar hasta lo que es la vejiga. Por eso dice, miren, en la congénita provoca una obstrucción de la vejiga. Entonces ahí va a provocar, dentro de lo que es el desarrollo fetal, llegando a provocar una insuficiencia del desarrollo de la musculatura. Los adquiridos va a ser por hipertrofia prostática, puede verse por un aumento de la presión vesical, y los relacionados con síndrome, con los defectos de colágeno. ¿Cuál es ese? El hermetanos. Entonces, ese es justamente el colágeno. ¿Conocen, no? Los pacientes con hermetanos. Nunca han visto los que bailan breakdance. Esos que agarran sus manos y se pueden doblar. ¿Acaso todos podemos hacer eso? Esos, pero los que están bailando están enfermos. No, pero tienen un defecto a nivel de lo que es justamente el colágeno, por lo cual pueden mover las articulaciones o más difíciles. Pero en una edad joven no repercute a nada, pero a medida que van progresando, posteriormente sí tienen problemas. Bueno, seguimos avanzando. ¿Y es pólipo? ¿No se pueden volver a cáncer? ¿Cuál? Los pólipos. ¿El pólipo? No, es benigno. No es cáncer. O sea, es una lesión benigna. Ahora, que evolucione, depende. Si, por ejemplo, se hace una herida y constantemente se va provocando, puede progresar. Pero eso donde se observa más, cuando hay pólipos a nivel de lo que es la piel, ahí por ejemplo se puede observar. Muy poco probable. Se ha visto por heridas, por irritaciones, infecciones que se asocian, sí, pero casi no. Bueno, vámonos a lo que es otra malformación de la vejiga. Hay uno en relación a la pared abdominal. Ya conocemos a esto, pero lo van a entender mejor. Ustedes saben que la pared abdominal hay la famosa gastroesquisis. ¿Quién ha escuchado qué es la gastroesquisis? Cuando no se cierra y todo el contenido abdominal está fuera. Entonces, dentro de esto vamos a tener también lo que es, ¿a qué se debe? A que no hay musculatura abdominal. En este caso sí están los rectos, todo lo que son los transversos, etcétera, del abdomen, pero en la parte inferior no cierra, ¿bien? Hay una apertura. Como no cerró, ¿cuál es el órgano que está justamente en la parte de la región hipogástrica? La parte anterior, la vejiga, es el primero. Entonces, si esto no cerró, la vejiga es la que está saliendo. Y aquí está. La vejiga está en comunicación con el exterior por una falta de cierre de la pared abdominal. Ese es justamente conocido como extrofia vesical. ¿Bien? Entonces, extrofia, mal desarrollo de la pared del abdomen, de la musculatura sobre todo, donde no hay ese cierre, lo cual permite que la vejiga se comunique con el exterior. ¿Cuál va a ser su complicación? Infección. Entonces, por eso el tratamiento es quirúrgico. Ahora, si aparece así abierto, sospechen porque cuando el saco está abierto, aparte de las infecciones, se vuelve un factor de riesgo para neoplasias. ¿Bien? Se vuelve un factor de riesgo. Porque esa malformación de que no cierre justo a este nivel, se ha podido comprobar que justamente va a tener, se puede asociar a las neoplasias. Así que por eso es importante tenerlo. Tratamiento quirúrgico, ahí está la extrofia, pero cómo la vejiga se comunica con el exterior. Otras malformaciones.
el reflujo bésico uretral, lo cual va a ser ¿qué? Más frecuente y grave y obviamente contribuye a una afección, porque la vejiga obviamente, o sea, cuando ya está saliendo retorna. El hecho de que la orina constantemente se mantenga a nivel de lo que es la vejiga hace que la flora microbiana que está dentro de la vejiga vaya justamente a proliferar y provocar lo que es la infección. Las fístulas, lo mismo, conexiones anormales de la vejiga con otras estructuras. ¿Cuál es la que más hay? La que se comunica con lo que son justamente la parte de las asas intestinales, en este caso con el recto, haciendo que ¿qué microorganismo se encuentra a nivel intestinal sobre todo? La E. coli se comunica directamente con lo que es la vejiga, ahí está la infección, y eso es una fístula, ¿no? Entonces, eso igual vamos a ver. Quistes del uraco, este va a ser cuando se comunica con lo que va a ser el alantoides. Aquí en lo que es el quiste del uraco, más que una infección o una afectación de la vejiga directamente, es una afectación a lo que va a ser justamente la parte de la comunicación con la piel, o sea, la orina se sale por la parte de la piel, llegando justamente a provocar la infección. Y veamos estas causas de la obstrucción, ¿no? De lo que va a ser el reflejo vésico-uretral. Miren, dos tipos de causas se pueden dar. Uno que sea obstructiva, donde la orina no entre desde lo que es la uretra a la vejiga, y otro que cuando se le pide al paciente que orine, esto no cierra y más bien la orina que va a pasar va a ascender hasta dónde, hasta los riñones. Y recuerdan que cuando hemos visto en pielonefritis crónica, hemos hablado que la crónica se daba por dos causas, que era la obstructiva y la reflujo. Estamos hablando de pielonefritis crónica. Aquí está, ya estamos hablando de la vejiga y aquí está el reflujo de cómo llega hasta el riñón. Y esto ya se ha hecho, se debe justamente que cuando el paciente orina no se cierra y asciende la orina. Entonces constantemente va ascendiendo y hace que, en este caso, la flora microbiana se vaya a dar el crecimiento, justamente se va a hacer. ¿Cuáles serían causas secundarias que pueden provocar esto? Las quirúrgicas, alguna destrucción quirúrgica de la válvula, tal vez la cistoscopía cuando se estaba queriendo ver si hay algún cálculo por un tipo de lesión, una esclerosis que se puede dar, vejiga neurógena, obstrucción cerebral, anomalías congénitas y las alteraciones. Consecuencia de los dos, tanto de la obstrucción como el reflujo, infección urinaria. Esa es la primera cosa. Provocan dilatación de la vía excretora, la nefropatía por reflujo y la pielonefritis crónica que ya lo hemos mencionado, ¿no? Como consecuencia. Ahora hablemos de las cistitis. Ahora vamos a hablar de lo que son justamente tanto de la cistitis aguda y crónica. A la cistitis le conocemos como infección del tracto urinario bajo y a la pielonefritis infección del tracto urinario alto. Estos son patologías frecuentes. Les voy a hacer un resumen sobre todo de casos más comunes, y esto lo van a ver de aquí hasta que quieran hacer una especialidad que no sea atención como dermatología, hasta ahí les va a servir. Si no quieren atender esto, dermatoesfoliación, oftalmo, otorrino, esto. Bueno, dentro de lo que es la cistitis, sabemos que hay microorganismos, y quiero que me entiendan esta parte porque se están viendo muchos cuadros. Primero, cuando escuchen hablar de antibióticos es un mundo muy grande. Para mí se ha vuelto un universo en el cual cada persona tiene un propio criterio en relación a los antibióticos. En mi parte, antes de realizar la atención cuando sospecho de una pielonefritis, yo le pido un cultivo. Y obviamente hago un tratamiento sintomatológico sin la utilización de un antibiótico, por lo menos esperando hasta unos 2 días. Si veo que empeora el cuadro, pues recién inicio, pero inicio ya, no con lo que van a escuchar mucho. Se habla de un tratamiento de amplio espectro, eso es lo que van a escuchar. ¿Qué significa cuando uno dice hacer un tratamiento de amplio espectro? Significa que quieren hacer un tratamiento que cubra a todos los microorganismos que están a ese nivel, ¿bien? Que pueden ser negativos, positivos, etcétera, que justamente puedan provocar esa infección. ¿Cuál es el problema? Que ahí provocamos la resistencia, por eso es que no es la forma adecuada. Antes se decía que sea de amplio espectro, ahora tiene que ser de espectro reducido. Eso es lo que manejamos, un porcentaje, el otro no, y siempre es una controversia. Cuando entren a seminarios, sobre todo lo que son las jornadas, cuando entren ahí, van a escuchar constantemente una discusión de un grupo con otro grupo, donde unos defienden
la utilización de cefalosporinas de tercera, otros defienden de segunda, otros defienden a las quinolonas. ¿Por qué? Porque justamente el mecanismo de acción que tienen es en relación orientado al germen que está. Primero, empecemos de que la cistitis aguda, el germen más común es este señor, el E. coli. ¿Listo? De ahí partimos, eso es lo que sabemos. Pero quisiera que no se olviden que también puede ser dado por proteína Klebsiella interrogante, que el tratamiento no necesariamente cuesta. Uno. Segundo, hasta los virus pueden provocar la clínica de lo que es justamente una infección urinaria. Si yo por clínica, ¿cuál es la clínica de la cistitis? Ya les he dicho. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál? Por la criuria y... Por la criuria, uno. Escosor para el... Prurito, ya. ¿Qué más? Disuria, puede haber disuria. Pues esa es la clínica, ¿verdad? Después de un minuto vamos a ver si alguien se está muriendo, no nadie. Bueno, entonces dentro de lo que es la parte de la clínica, sabemos lo común, por la criuria, ya, disuria, prurito, entonces, y sexo femenino, son muchos factores que te asocian, debe estar con una infección urinaria. No hay fiebre, pero esta presentación ya te dice que te da una alta sospecha de infección urinaria. Puedes colocarlo en el diagnóstico, puedes colocarlo de rogar, y luego le pides un laboratorio. ¿Con qué laboratorio yo confirmaría la infección urinaria? Porque les cuento que el hemograma va a salir normal. ¿Con cuál podría? Ese, por la criuria también no se podría dar por trastornos neurológicos. Sí, sí, se da por una incontinencia, eso se va a ver. ¿Cuál? Podría ser el ego o algo rápido. Exacto. El único que les va a dar el diagnóstico de cistitis es el examen general de orina. ¿Recuerdan que en el examen general de orina los leucocitos les dije que a la mujer es normal, hasta 5? Si te sale 10, 15, ya tienes el diagnóstico de infección urinaria. No necesitas nada más. Pero ahora, ¿cuál es el problema? En el hemograma había lo que era la parte de las selles, ¿verdad? Selle blanca. Y en el hemograma hay neutrófilos, eosinófilos, basófilos, donde los neutrófilos, ¿qué tipo de infección era? Muy bien, y los linfocitos virales. Entonces, en la orina no te va a dar. Con el examen de orina más la clínica, si tú de inmediato dices es una infección urinaria e inicias antibiótico sin realizar un cultivo, has hecho un mal manejo de tu paciente. Y eso es lo que hacen la orina. ¿Por qué creen que existen las infecciones recurrentes? Primero porque nosotros como estudiantes que son del área de salud ya conocen, saben de diagnosticar, se orientan, saben qué medicamento deben usar, pero no han realizado un aislamiento de estos que estamos viendo acá. ¿Qué tal era virus? Y tú le has dado antibiótico. ¿Va a restaurar el cuadro? No. Obviamente si fuera viral, en la viral, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cómo creen que es el manejo de una infección viral? Por ejemplo, el herpes, ¿cómo se maneja? Aciclovir. ¿Cómo? Aciclovir. ¿Y funciona el aciclovir para el herpes? Sí, disminuye por el tiempo. ¿A quiénes les ha disminuido? Levanten la mano, ¿a quiénes no? ¿Cómo es el herpes? Dígame, ya, la pregunta, ¿cuántos de ustedes que han tenido herpes? La verdad, no me digan que no, han tenido, les apuesto, aunque el chico o la chica que diga que nunca ha tenido un novio o algo, ha tenido herpes. No es significado de que tenga AstraZeneca, etcétera, porque el herpes, ¿de dónde se transmite? Por contacto. Ahora, si ustedes nunca han tenido novios, para los chicos o las chicas, si nunca han tenido, ¿quién les podría transmitir herpes? Aparte del padre, el padre puede ser que también sea santo. ¿Cuál no ha sido santo? ¿Quién? ¿Quién ya ha vivido muchas cosas? Todo. ¿Quién ya ha vivido todo? Los abuelos, los abuelos. ¿Qué hacen los abuelitos cuando ven a los niños? Hijito, papito, van y les dan muchos besos. Y luego los niños vienen con comunicación. Y no necesariamente ha sido por un contacto sexual, sino ha sido por un contacto de una infección que se va provocando. Y los virus no desaparecen. Aparecen, desaparecen, los virus se alojan. Tienen afinidad por la parte nerviosa. Por eso se va a un ganglio, se aloja ahí, baja nuestra inmunidad, vuelve a afectar. Vuelve nuestra inmunidad, se vuelve a alojar. Es fácil. Muchos de ustedes van a notar que cuando están en exámenes, están estresados, están con
con las notas malas, les va mal en la vida, están confundidos por todo. Y eso se debe a un bajón justamente del sistema inmunológico. Pero lo que quiero llegar, que si tú le has dado un tratamiento y luego se va justamente, se desapareció, pensaste que el antibiótico funcionó, mira, se da cuenta, eso es a lo que voy. Entonces el manejo tiene que ser el adecuado. Y eso es lo que ustedes deberían exigir. Cuando van a los hospitales deberían opinar por lo menos y decir, mediante el protocolo, cómo se debe hacer una atención. Y el protocolo te dice, en ningún momento te dice, tiene esto, tiene esta clínica, debe antibiótico. Nunca te dice. Eso es mentira. Lo que primero te dice es confirma tu diagnóstico, confirma a la gente e inicia el tratamiento antibiótico. Ese es el protocolo. Obviamente, ¿qué pasa con nuestros pacientes? ¿Ustedes creen que cuál médico creen que va a acudir más? ¿Al médico que va y que le dice que tiene que esperar estos exámenes para que le dé algún medicamento? ¿O aquel que apenas va y le da 10 pastillas o 20 pastillas y luego se va? ¿A cuál de ellos dos va a acudir más? Al que le da pastillas, al que le da incluso hasta 20 pastillas, el más caro, a esos van a acudir. ¿Por qué? No sé, tienen justamente otro tipo de manejo. Y eso es lo que ahora estamos peleando. Bueno, están peleando más ellos, ¿no? Pero está peleando más la Organización Mundial de la Salud, porque quiere que la atención que se está realizando sea justamente en base a una forma comunitaria, o sea, que sea más tratar lo que es la prevención. Pero aquí les pregunto a ustedes, ¿por qué han entrado a estudiar medicina? Dos respuestas de aquí. ¿Por qué has entrado a estudiar medicina? Rápido, lo que se te ocurra. ¿Para ayudar a... Listo, tú. ¿Por qué entraste en la carrera de medicina? Cualquiera, ¿por cuál? La verdad. Listo, dinero. Está bien, está mal. ¿Por qué se entra a medicina? No sé, tal vez. Pero han entrado. ¿Por qué? ¿Nosotros carreras? ¿Por qué? Obligación. Bueno, está bien. No, pero creo, los que están por obligación, me imagino, o son familiares médicos, que normalmente pasa. Los que tienen familiares médicos van a esperar que sus hijos también sean médicos. Es algo normal. Yo más bien, al menos, me imagino que la gran mayoría, hasta cuando va a entrar al internado, va a decir que ya no estudies medicina. La gran mayoría. Porque se ha vuelto, aunque no crean, antes incluso, ahora está desapareciendo mucho esto, había un machismo. No solamente en nuestra época, en todas. Y por ejemplo, en cirugía es la más machista. Cirugía, cardiología y neurocirugía son las tres áreas más machistas de todo el mundo. Yo soy cuatro con todo. Con excepción con los varones. A las mujeres les ayudan lo que sea, a los varones no les ayudan nada. Pero les voy a explicar en qué sentido. Eso no es machismo, no es machismo. Ya vamos a ver a qué se refiere. Pero me refiero a que cuando había una cirugía, nunca van a ver que la cirugía cuando están en aborto, por más que esté de jefa, no se veía. El que entraba era el varón y la mujer era la esteticista. Y eso que eran de la misma especialidad, los mismos años de experiencia, si tú quieres, y no bien. Entonces, a lo que me voy es de que la gran mayoría de ustedes ya entró por obligación, por el dinero. Ahora, si entraron por el dinero, ¿y qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Quiere prevenir las enfermedades para que no existan las enfermedades. En otras palabras, si ustedes van a salir, ya no van a recuperar. Exactamente. Y aunque no crean, la carrera antes era selecta. Me refiero a que habíamos pocos. Pero este último yo he visto que somos. Así que van a llegar a esto. Y si vamos a hacer desaparecer a esto, ¿cómo van a recuperar? ¿Cómo van a ver? Pónganse a pensar eso y van a ver al futuro que están llegando. La prevención es casi imposible. No. Es algo innato, yo pienso. Pero, a ver, la prevención es algo innato. El problema es que si has visto, por ejemplo, a nivel general, has visto que los fármacos te provocan las glomerulopatías, hasta las nefritis tubulointersticiales. Para que no te provoquen, ¿cuál es la mejor forma de prevenirlo? Que no consumas. Ahora, cuando un paciente está con hipertensión, este ejemplo es el que más se utiliza
porque es verdad. Si tú quieres que el paciente controle su hipertensión, que no evolucione, no se complique a una insuficiencia, porque la complicación de la hipertensión es la insuficiencia cardíaca. Llega la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene hasta 5 años de vida, y es así, aunque no crean, es así, porque no hay reemplazo cardíaco, no lo van a reemplazar. Lo que puedes reemplazar es la válvula, pero no el corazón. De un cadáver, bueno, así no hay para poder elegir. A lo que me voy es que si tú no lo previenes, no desaparece. Y se supone que lo que vemos es la mitad, como ha dicho, por ayudar. Y entonces tú estás entrando para ayudar. Y esto se ha vuelto algo comentado a nivel mundial en la pandemia. Cuando muchos han pedido ayuda y el honorario médico de algunos colegas se triplicó, cuatriplicó, y ahí donde está tu familia. Porque ustedes para egresar les van a hacer leer el juramento hipocrático. Y en ninguna parte de tu juramento dice que estoy estudiando para ganar $1,000,000. No dice. En ningún lugar dice. El médico nunca ha entrado, antes de muchos años en la historia, nunca había un pago, no hay una remuneración. Y eso actualmente se quiere tener como un costo. Por un costo de esos fríos, tal precio. Por un costo, no existe. Cada quien ve en base a la experiencia, en base a cómo trata, puede ganar. Eso es privado. Entonces, a eso es lo que me voy, no sé, ahí vean cómo cada uno quiere enfocar. Pero si tú quisieras evitar complicaciones, la mejor forma es prevenir. Y la mejor forma es seguir la secuencia de pasos. Obviamente nos mecanizamos. Tiene esto, es esto, dale esto. Eso es lo que hacemos. Y lo mejor es, tiene esto, averigua cuáles son los factores que desencadenan esto, elimínalas. Si no funciona, recién dale esto, pero después de ello. Esa sería la forma correcta de tratarlo. Bien. En otras palabras, quieren ganar plástico, dermatología, no hay de otra. Muy bien, seguimos. Bueno, teniendo en cuenta esto, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si ustedes inician un tratamiento sin haber diagnosticado, sin primero, por lo menos se pide algo ahora. Antes no, ahora se pide. ¿Quieres iniciar el tratamiento? Solicita un monocultivo e inicia. Por eso se dice tratamiento empírico, porque no lo conocemos. Estamos haciendo, en otras palabras, un tratamiento a ciegas. ¿Resultará? Tal vez. ¿Por qué tal vez? Porque era el más frecuente que se da. Pero puede ser que también no te resulte. Pero si no te resulta, ¿cuál es la buena noticia? Que le has hecho un cultivo y que luego ya lo vas a poder. Ahora, ¿cuál es el problema con los pacientes y con nuestro médico? Segundo nivel no existe para hacer cultivo. Solamente en tercer cultivo, perdón, en tercer nivel hay para cultivo. Si se hace cultivo, aquí te dicen que vaya de la mano con un antibiograma. Exactamente, ese es el nivel. El problema, ¿cuál es? ¿Quién sabe en cuánto tiempo se hace un cultivo? 48 horas. Más. El ideal no va a crecer nada en 48. No va a crecer. Son 3 días. Son 5 días. De 3 a 5 días te da un cultivo. Incluso cuando es 3, a veces no crece nada. Por eso lo ideal es esperar hasta 5 días. Ahí sí va a crecer. Y luego crece el antibiograma, otros 2 días. ¿Cuántos en total? 7. Si tu paciente no tenía fiebre, a los 7 días ya va a tener fiebre. ¿Y qué pasó? La infección ascendió. Ya no es una cistitis, ¿qué es? Pielonefritis. ¿Se dieron cuenta? Y tu paciente te va a maldecir. Pero, ahora, ¿qué pasaría lo siguiente? Por eso se habla de tratamiento empírico. Le pido el cultivo. A los 2 días no veo mejoría. Llamo al laboratorio, le pregunto si hay algo, me dice no. Sigo intentando hasta el tercer día. En el tercer día ya va a haber algo, donde va a decir sí, está viendo un crecimiento de estos 2, o de estos 2, o de estos 3, etc. Ya te va a dar algunos. Entonces te va a hacer que puedas modificar. ¿Qué tal te dice que no hay esto y que está empezando a ver esto? Entonces ya te ayuda y luego haces que ya no le vas a dar el tratamiento que le dabas por esto y le vas a dar esta. Eso es lo que puedes hacer. ¿Bien? Y no sé si alguna vez han revisado un antibiograma. En el antibiograma, ¿qué les sale? Son conclusiones. Te sale qué medicamentos ya no sirven para este germen y qué medicamentos sí servirían para este. Eso es lo que te da la antibiograma. Por eso es un tratamiento más específico. Y eso sería lo ideal. Ahora hay lo que es la farmacogenética. Eso lo van a escuchar hablar mucho. Y la farmacogenética dice que en base a los genes
podemos saber qué medicamentos van a ser más susceptibles con ciertas patologías que puedan presentar. El problema es que eso es dinero, es mucho dinero. Bueno, entonces también puede haber pacientes inmunocomprometidos, pueden presentarse. El paciente con VIH va a tener una infección. Puede ser por E. coli, sí, pero el que más va a ser por cándida, hasta los hongos están. Por eso es muy importante estudiar la situación y saber cuál es el. Yo no les voy a hablar de tratamiento, porque les puedo hablar, le puedes dar en este caso microtuberculina, o le puedes dar una cefixima. Ahora todos utilizan la cefixima y está muy mal utilizado. Primero, la cefixima sí va a actuar a nivel de vía urinaria, obviamente, pero es más para gastrointestinal y para vías respiratorias, pero también funciona a nivel de vía urinaria. ¿Cuál es la ventaja de la cefixima y cuál es su desventaja? La desventaja está en que, la desventaja primero desde la parte económica es muy caro. Aquí creo que está 18, 20, así está la cefixima. Y su ventaja, por lo que el paciente elige esto, es porque es una sola toma. ¿Quién no va a querer solamente tomar un hito? No necesitas nada más. Porque normalmente el espectro, o cómo se utiliza, desde lo que es una microfuratoma, etcétera, va a ser cada 8, pues 3 veces al día. Pero tú le darás un esquema que tiene que cumplir. Por simple retraso o se olvidó de tomar uno, ya se modifica, se vuelve resistente, se complica más. Así se complica la situación. Vámonos a los factores. ¿Qué factores se asocian con las infecciones? Obstrucciones, cálculo, la diabetes mellitus. ¿La diabetes por qué? ¿Qué hace la diabetes? Hace dos cosas. Una, la otra. Pues despierta. ¿Qué hace la diabetes? Modifica el pH 1. ¿Qué más? ¿Qué más hace la diabetes? Deprime a nivel de lo que es justamente. No lo deprime porque se siente mal, sino deprime el sistema inmunológico. Bueno, la patogenia aquí está, todo para que puedan entender todas las infecciones. Ya. Veamos. Vamos a contarles más. Dentro de lo que va a ser ya la patogenia, otros factores que puedan justamente contribuir a las infecciones, las actividades sexuales, ya, las parejas, el mal aseo, etcétera, el embarazo por modificaciones del pH, obstrucciones genitourinarias y el reflujo de flujo. Y a las mujeres, sobre todo, se predispone más por la anatomía. Listo, nada más, no nos interesa nada más. Dentro de lo que va a ser la otra presentación. Veamos primero la triada que les había mencionado. Todo ahora se basa con triadas. Tiene que tener 3 parámetros. Para un diagnóstico por lo menos tienes que tener 3, como mínimo 3. 3 signos, 3 síntomas, reporte de laboratorio que te pueda orientar esa crítica. Dentro de esta triada está dolor abdominal, sobre todo en región del gastro, ya lo he mencionado, la colaquiuria y la disuria. Esa es la triada para la cistitis, no hay fiebre. ¿Listo? Esa es la presentación. Si hubiera fiebre y el dolor está acá, es que tal vez por la parte de la inervación parietal que presenta no está justamente dando un dolor, pero me enfoca más a una pielonefritis. Sobre todo lo confirmo con la leucocitosis. Ahí se encuentra. Ya, vámonos con otro de las cistitis. Bueno, hemos visto que todas las cistitis tienen esta presentación. Como pueden observar, hay la parte de una inflamación, esta es la vejiga. Por si acaso una vejiga normal, solamente que está suturada o con el tema el cual serían justamente las lesiones hemorrágicas que van a presentar por ahí, por eso es que tiene la hematuria. Pero cuando tiene una hematuria muy marcada, o sea, es bien rojo, etcétera, sería esta, en el cual es una cistitis, pero es justamente hemorrágica. Y esta solamente se da cuando el paciente empieza a orinar rojo, brillante, constantemente, es entonces la presentación de una epidemia por adenovirus. Cuando es viral, hay una hematuria marcada. Cuando es bacteriana, puede o no haber, pero es leve. Ahí está la diferencia, viral, bacteriana. ¿Listo? Doctor, cuando son esos casos, realmente son pacientes que tienen SIDA, ¿verdad? Bueno, de los que se puede asociar, sí, se puede asociar, sí, se puede asociar a cuadros. Bien, otro, vámonos con lo que sería ya las pruebas de diagnóstico, ya sabemos, el cultivo, función viral, el examen general. Tratamiento, no, porque tienen que verlo, tienen que estudiarlo.
y no quiero decirles este medicamento para que luego me estén cometiendo errores. Pero si quieren conocerlos, nitrofurantoína, ya lo hemos mencionado, es la que más se utiliza. Está contraindicada al inicio del embarazo, luego puedes darle al final. Hay muchas controversias, hay algunos que dicen sí, algunos no. Así que, como primer esquema se da, en la cistitis se da. Luego el otro está el trimetrovirus, pero tengan justamente que dar en cuenta. Les recomendaría que empiecen con esto, avancen a esto, no funcionan estos dos, avanzar a una sola respuesta. Ahí se sigue. La cistitis eosinofílica. Primero, su nombre mismo ya lo dice. Y solamente buscas esas células, es presencia de eosinófilos a nivel histológico, por eso es una infección urinaria o una inflamación de la vejiga con presencia de eosinófilos.